Hoy les voy a exponer sobre laringotraqueitis y resfriado común. Vamos a iniciar con laringotraqueitis. Bueno, tenemos que la laringotraqueitis va a ser una enfermedad respiratoria de etiología viral. Va a ser caracterizada por un inicio súbito de tos traqueal asociada con estridor laríngeo, disfonía y dificultad respiratoria. Lo importante de aquí es que esta enfermedad se va a caracterizar por una tríada, la cual va a ser disfonía, estridor laríngeo y tos traqueal. También tenemos que esta enfermedad va a ser consecuencia de un proceso obstructivo de tipo inflamatorio agudo ubicado en la laringe y en las vías aéreas centrales. Esta obstrucción ocurre durante la inspiración y se va a localizar con mayor intensidad en la parte superior de la tráquea extratorácica. Ahora vamos a pasar con la epidemiología. Tenemos que va a afectar con mayor frecuencia a niños entre 6 meses y 3 años de edad. Obviamente esto no nos excluye a las diferentes edades, pero la frecuencia va a estar ubicada en esta edad. Va a predominar en varones con una relación niños a niñas de 2 a 1. Se va a presentar más frecuente entre los meses de octubre a abril y nos va a afectar de un 6 al 8% durante los primeros 5 años de vida. Bueno, su etiología, como les había mencionado, va a ser principalmente de tipo viral, aunque también va a existir la etiología bacteriana. En cuanto a lo viral, vamos a tener a la parainfluenza 1, 2, 3 y 4, a la influenza A la influenza B, adenovirus, el virus sincial respiratorio, el rinovirus, el enterovirus y el herpes, pero este va a ser un poquito más raro, en realidad no va a tener como tanta frecuencia. Y en cuanto a las bacterias, tenemos al Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes del grupo A, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Bueno, ahora vamos a pasar con su fisiopatología. Vamos a tener que se va a dar la infección por un patógeno, este va a entrar y nos va a ocasionar una inflamación y un edema, de la laringe y la tráquea. A su vez, nos va a producir una esfacelación y una necrosis del epitelio. Asimismo, nos va a activar la secreción del cloro y nos va a inhibir la absorción de sodio. Nos va a producir un edema de las vías aéreas. Después de esto, la región subglótica nos va a sufrir un estrechamiento, nos va a provocar lo que ya habíamos mencionado que era la tríada, que va a ser la tos traqueal, estridor y la disfonía. En casos más severos nos va a ocasionar en los pacientes una dificultad respiratoria, hipoxia, hipercapnia y una falla respiratoria. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que los pacientes van a sufrir tos traqueal, disfonía, bueno, la tríada que ya habíamos mencionado, a su vez también estridor laríngeo, inspiratorio, una dificultad respiratoria, fiebre, rinorrea, agitación, hiporexia, cianosis, taquicardia y taquipnea. Bueno, es importante igual mencionarles que en cuanto a la disfonía, el paciente se va a escuchar ronco o a su vez, pues como son pacientes pediátricos, lo que vamos a escuchar va a ser un llanto ronco. Bueno, a la exploración física de nuestro paciente vamos a tener que la mayoría de los niños van a presentar una tos traqueal, van a estar inquietos y va a existir un llanto. Algunos de estos pacientes pueden tener un estridor solo con el llanto y la actividad, mientras que otros van a tener estridor audible continuo y una evidente dificultad respiratoria. A la auscultación vamos a tener que va a existir una disminución del murmullo vesicular y va a existir estertores bronquiales. Bueno, vamos a tener en esta enfermedad una escala que se le conoce como escala de Wesley para la puntuación clínica de la enfermedad. Aquí nos van a clasificar varios síntomas y dependiendo su severidad, pues les vamos a dar puntos. Por ejemplo, en el estridor laríngeo
Si no presenta, pues obviamente no va a tener ningún punto, pero pues si tiene agitación, vamos a irle asignando pues una calificación. Ahora, de acuerdo a esta escala, pueden ser clasificados en 4 niveles de acuerdo a la severidad. Vamos a tener la clasificación leve, la clasificación moderada, la severa y la última, me equivoqué, pero era la de dificultad respiratoria. En la leve vamos a tener que va a existir una tos traqueal ocasional, va a haber un estridor no audible en reposo y no nos va a presentar un tiraje intercostal. En la moderada vamos a tener que va a ser frecuente la tos traqueal, va a existir un estridor audible en reposo, tiraje intercostal, supraesternal en reposo, pero no va a haber agitación. En la severa vamos a tener una frecuente tos traqueal, va a haber un importante estridor inspiratorio, en ocasiones también va a ser expiratorio, va a haber un severo tiraje intercostal y también va a existir una supraesternal e importante agitación. Y en la última, que se refiere a la dificultad respiratoria, vamos a tener una tos traqueal, estridor audible en reposo, tiraje intercostal y supraesternal. También va a haber letargia o una disminución del estado de conciencia y con frecuencia una cianosis aparente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, lo primero en lo que vamos a establecer un diagnóstico va a ser la historia clínica. En esta historia clínica vamos a buscar datos importantes, como lo va a ser la edad del paciente. También va a ser muy importante que indaguemos sobre el tiempo de la evolución, ya que si el tiempo de evolución es corto, pues nos va a orientar que pues esto es de etiología vírica, mientras que si la enfermedad tiene un poquito más de una semana de evolución, pues nos podemos orientar que es un proceso bacteriano. En cuanto a los laboratorios, podemos apoyarnos de la biometría hemática y esto nos va a orientar hacia la etiología. En esta vamos a encontrar que va a haber una leucocitosis con predominio de linfocitos que nos va a orientar obviamente pues a algo viral. Si encontramos, por el contrario, una linfocitosis con predominio de neutrófilos y vandemia, nos va a orientar hacia un proceso bacteriano. La gasometría la vamos a realizar en casos necesarios y vamos a encontrar datos de hipoxia, hipercapnia con repercusión del pH. Obviamente también el diagnóstico lo vamos a realizar en base a los signos y síntomas. Y también vamos a poder realizar una radiografía anteroposterior del tórax. Esto va a ser importante porque en esta enfermedad nos va a mostrar un signo característico que va a ser el signo de punta de lápiz o del reloj de arena, que miren, está aquí, no sé si puedan ver mi cursor, pero aquí en ambas radiografías nos observa el estrechamiento de la laringe. Bueno, se observa el estrechamiento de la laringe, que es lo que nos ocasiona los síntomas. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, las que son frecuentes vamos a tener que va a ser una traqueitis bacteriana, difteria, epiglotitis, una lesión por inhalación, un absceso peritocilar, un absceso retrofaringio, una estenosis subglótica y otras que igual debemos considerar va a ser el edema angioneurótico, una aspiración por un cuerpo extraño, membrana laringea, papilomatosis laringea, un hemangioma laringio, un croup espasmódico, un hemangioma subbiótico y estos van a ser los más importantes que tenemos que considerar al momento de realizar nuestro diagnóstico diferencial. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que como primer medida van a ser las medidas generales y esto se va a basar en que el niño tiene que estar tranquilo, en reposo y con su madre, pues recordemos que son pacientes pediátricos y pues eso les va a ayudar a ellos a tener una mayor tranquilidad. En cuanto al oxígeno, este va a estar indicado solamente para los niños con hipoxia y la saturación de este va a ser en aire ambiente menor al 92% y en una dificultad respiratoria importante. También nos podemos apoyar en las nebulizaciones frías. Esto es muy importante porque
las nebulizaciones tienen que ser exclusivamente frías, ya que si utilizamos el vapor caliente o en su efecto vapor tibio, vamos a ocasionar una vasodilatación y pues esto nos va a ocasionar un mayor edema de la laringe y la glotis. Y pues obviamente es lo que no queremos porque nos va a provocar que nuestro paciente empeore. Entonces las nebulizaciones van a tener que ser frías para que provoquemos pues el efecto contrario, una vasoconstricción. Y bueno, aquí hay una tablita sobre los medicamentos que podemos usar en esta enfermedad, que van a ser la epinefrina, la dexametasona y la budesonina. La epinefrina, vamos a usar la epinefrina racémica al 2.25% y de esto vamos a utilizar 0.5 mililitros diluidos en 3 mililitros de solución salina por vía nebulizada. Pero de igual manera el libro nos mencionaba que esta epinefrina racémica no estaba disponible en todos los países, pero por su contrario podíamos usar la epinefrina en una dosis de 1 al 1000, 5 mililitros de solución igual en vía nebulizada. En cuanto a la dexametasona, vamos a utilizar 0.6 miligramos por kilogramo de peso. Esta puede ser por vía oral o intramuscular en dosis única y puede repetirse de 6 a 24 horas dependiendo las necesidades del paciente. Y la budesonina la vamos a utilizar en 2 mililitros de solución en vía nebulizada. Bueno, igual aquí va a haber un manejo de la laringotraqueitis. Vamos a tener que si esta es leve, vamos a aplicar de 0.5 a 0.60 miligramos sobre kilogramo de peso de dexametasona por vía oral. Y también 0.2 miligramos de budesonina nebulizada. Vamos a observar a nuestro paciente por 2 horas y dependiendo si existe una mejoría o un empeoramiento de los síntomas, vamos a ver qué se hace. Si nuestro paciente mejora, vamos a egresar a domicilio con indicaciones y si por el contrario nuestro paciente está empeorando, vamos a manejarlo como una laringotraqueitis moderada. Si esta fuera moderada, vamos a aplicar 3 miligramos de adrenalina nebulizada y 0.5 a 0.60 miligramos sobre kilogramos de peso de dexametasona, ya sea por vía oral o intramuscular. A su vez también 0.2 miligramos de budesonina nebulizada. Igual vamos a tener que observar a nuestro paciente por aproximadamente 4 horas. Si existe una mejoría, pues de igual manera lo vamos a egresar, pero si los síntomas persisten, vamos a tener que repetir la dosis de adrenalina y lo vamos a tener que hospitalizar. Por el contrario, si la laringotraqueitis está clasificada en severa, vamos a aplicar 3 miligramos de adrenalina nebulizada, que la vamos a poder repetir cada hora, y 0.5 a 0.60 miligramos sobre kilogramo de dexametasona por vía intramuscular o por intravenosa. Vamos a tener que hospitalizar y vamos a tener que dar cuidados intensivos si los síntomas persisten o empeoran. Bueno, en cuanto a las complicaciones, se menciona que en realidad van a ser raras, pero si las hubieran, son la obstrucción severa, va a existir igual una sobreinfección bacteriana que nos va a ocasionar una traqueitis, una neumonía, una bronconeumonía o una insuficiencia cardíaca. También se ha reportado un edema pulmonar y un neumotórax. Bueno, antes de pasar al resfriado común, es importante mencionarles que el pronóstico de nuestros pacientes en la laringotraqueitis, en el 60% de los casos aproximadamente, estos van a ser leves y van a remitir en un lapso de 48 horas con el tratamiento y cuidados adecuados. Por máximo, estos pueden remitir en un lapso de 72 horas. Bueno, ahora vamos a pasar al resfriado común, que en realidad es algo pues muy sencillo. En cuanto a la definición, tenemos que va a ser una enfermedad infectocontagiosa aguda viral con inflamación de la mucosa nasofaringea, va a ser autolimitada de carácter benigno
con predominio de síntomas nasales y ocasionalmente faríngeos. La intensidad va a ser variable según las características específicas de cada paciente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que los resfriados van a ocurrir durante todo el año, pero va a haber una mayor incidencia a principios de otoño hasta el final de la primavera. Va a ser más frecuente en los pacientes menores de 5 años. Igual van a existir factores predisponentes, como ya les había mencionado, pues van a ser menores de 5 años, aunque igual van a existir una frecuencia en los niños menores de 2 años, la asistencia en guarderías, va igual un factor importante predisponente van a ser el hacinamiento, un sitio cerrado, alergias, una inmunosupresión, igual exposiciones a algún contaminante, como lo puedan ser el humo del cigarro o incluso la contaminación como tal. Bueno, en cuanto a su etiología, pues va a ser de tipo viral y entre los más comunes va a ser el rinovirus, coronavirus, el virus sincial respiratorio, el adenovirus, la influenza y la parainfluenza. El periodo de incubación de esta enfermedad va a ser desde horas hasta los 5 días. Bueno, su fisiopatología, vamos a tener que el virus va a entrar en la mucosa nasofaringea. Después de esto nos va a provocar una inflamación local, un edema y una vasodilatación en la submucosa. Después va a haber una presencia de mediadores químicos de inflamación, como lo van a ser la bradicinina, las prostaglandinas, la histamina y las interleucinas 1, 6 y 8. Después vamos a tener que haber una infiltración de mononucleares, polimorfonucleares, linfocitos y eosinófilos. Esto nos va a producir un edema, una hipersecreción de moco y una obstrucción nasal de los senos paranasales. Y pues a su vez una rinorrea. En cuanto al cuadro clínico, va a existir rinorrea, una obstrucción nasal, va a haber estornudo, dolor faríngeo, tos, cefalea y la cefalea en los pacientes pediátricos pues se puede representar o bueno ellos lo van a expresar con demasiada irritabilidad. También va a existir fiebre, otalgia, una irritación ocular, una hiporexia y mialgias y en algunos pacientes nos pueden referir vómito. Bueno, en cuanto al diagnóstico, va a ser sumamente sencillo porque únicamente nos vamos a basar en aspectos clínicos. No va a ser necesario que hagamos alguna toma de laboratorios o alguna radiografía como tal. Se podría hacer, pero las radiografías van a ser cuando queramos descartar alguna patología importante. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener la rinitis alérgica, la hiperreactividad bronquial, un cuerpo extraño nasal, los pólipos nasales, una desviación septal y a su vez infecciones exantemáticas. Bueno, en el tratamiento es importante que recordemos que pues ya habíamos hablado en clases pasadas que a veces se comete el error de dar antibióticos cuando pues no es lo ideal porque este va a ser un problema de tipo viral, entonces el tratamiento únicamente va a ser de tipo sintomático. Y bueno, como primer medida es importante igual dar una dieta con líquidos abundantes. Vamos a recomendar igual paracetamol de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo de peso o a su vez el ibuprofeno de 5 a 10 miligramos sobre kilogramo de peso. Los antihistamínicos también los podemos dar para los síntomas que nos ocasionen, pero es importante mencionar que este va a estar contraindicado en los niños menores de 6 años, debido a que en estos pacientes va a haber varios efectos adversos y va a existir más que un beneficio, pues va a haber una falta de este. Pero en pacientes que van a ser mayores a esta edad, podemos dar la loratadina de 0.2 miligramos sobre kilogramo de peso al día. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener que la otitis media va a ser la más frecuente y se va a producir
entre el 5 y el 20% de los niños con resfriado común. También vamos a tener como complicación a la sinusitis bacteriana, que se debe considerar si la rinorrea o la tos diurna van a persistir sin mejoría durante al menos 10 o 14 días. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Algún comentario, pregunta sobre el tema? Debemos recordar y enfatizar algunos puntos importantes en este aspecto de la laringotraqueitis, la vía respiratoria del paciente. Es muy importante que nosotros recordemos que es mucho más pequeña en cuanto a calibre. Por eso es que comentaba su compañera la gran importancia de que las nebulizaciones son con frías para disminuir el edema. Si nosotros, a veces las mamás ponen un poquito de pretexto o que le va a hacer daño, que no es el tratamiento adecuado, hay que explicarles la funcionalidad de una nebulización fría en este caso. Incluso se les pone en el barboteador, cuando están hospitalizados, se ponen en el barboteador hielos para que esto salga frío, el oxígeno, y humidifique pues perfectamente bien lo que es la laringe. Otra característica de la laringotraqueitis a nivel, si bien no es necesario como tal una radiografía, bueno, vamos a observar generalmente en punta de lápiz en la radiografía cuando se toma una de cuello. Y la triada, pues obviamente es la tos traqueal, ¿verdad? O tos perrunac también conocida, fiebre y la afonía. Entonces, siempre hay que hacer un poquito de diagnóstico diferencial con el cuerpo extraño, porque el cuerpo extraño se puede manifestar de esta forma. Es una tos traqueal y obviamente la afonía y la dificultad para respirar. Solamente que la gran diferencia de una y la otra, pues obviamente es la rapidez o la presentación pues de la laringotraqueitis, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros estemos recordando en este aspecto a nuestras mamás la evolución del cuadro, y puede haber o no en algunas ocasiones un cuadro gripal previamente a la laringotraqueitis, o puede ser que exclusivamente empiece afónico el paciente y luego empiece la tos y podría presentar obviamente la dificultad respiratoria. Y fiebre se puede presentar, se acentúa un poquito más durante la noche, también es otra característica. De igual forma, no se requiere de antibióticos, a excepción de que se tenga alguna cuestión de, obviamente, de proceso infeccioso bacteriano agregado de acuerdo a una biometría hemática. Las biometrías hemáticas que se han tomado en los niños con laringotraqueitis, se ha observado una hiperleucocitosis hasta de 12,000 leucos, dependiendo de la edad, porque también hay, de acuerdo a las edades, se puede presentar esta leucocitosis. Para un neonato 12,000 es, digamos, normal, pero ya para un lactante o un preescolar y el adolescente, pues es mucho mayor. Pero siempre está cargado hacia la de origen viral, ¿no? Dado las características de la laringotraqueitis. Y la epinefrina racémica efectivamente es mucho mejor que la adrenalina, tiene menos efectos secundarios como la adrenalina, que tiene la taquicardia, irritabilidad, inquietud, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente no en todos los hospitales hay la racémica, y obviamente es un poquito más cara que la otra, pero generalmente con 1 o 2 dosis es más que suficiente. La adrenalina a veces hay que estar repitiendo unas 3 o 4 veces en el
transcurso de una hora, pues para que mejore este edema. Y la aplicación de una ampolleta bueno, de dexametasona a dosis de 0.25 miligramos por kilogramo dosis, que no sobrepase los 8 miligramos, de acuerdo al peso de los niños, bastante ayuda a esto. También se podría utilizar algún otro tipo de esteroide como la prednisolona vía oral posteriormente, pero con la dosis de dexametasona es más que suficiente el manejo de esta. La fluticasona como tal no se ha visto no ha tenido una buena efectividad porque ella actúa a otros niveles y a otros receptores del árbol bronquial. No ayuda básicamente lo que es la tráquea, ¿no? A nivel de la luz traqueal, donde está principalmente el edema. En cuanto al cuadro de gripal o resfriado común, ¿verdad? Que es de los más frecuentes, yo creo que es de las primeras consultas que los niños empiezan a tener a nivel respiratorio. Volvimos a insistir en la parte de la estación, la edad de los niños, y los factores de riesgo que se tenga, el estar en una escuela, estar en una guardería, en el preescolar, el que se estén pasando o combinando la comida o de la botella de agua, pues son factores que van a requerir bastante vigilancia, porque es donde mayormente empieza la reproducción del virus y obviamente más niños se van infectando. Entonces, realmente las medidas generales que debemos de considerar, pues es buena hidratación, tener mayor cantidad de líquidos, ya sea su leche, fórmula o mayor cantidad de sopas o agua, no jugos, pero sí por lo menos agua de sabor, ¿verdad? O frutas que les ayuden en esta situación. En los mayores de 1 año, pues ya se recomienda, por ejemplo, naranja, guayaba, que son frutas que tienen alto contenido de vitamina C. En los pequeñitos, en los lactantes menores, podemos administrar vitamina ACD. Hay varias presentaciones como el Tribisol, el Adeconce, ¿verdad? Y vitamina C como tal se puede adquirir y se le da una gotita por kilogramo de peso cada 24 horas, y con eso fortalecemos mucho mejor su vía respiratoria y el epitelio a nivel pulmonar. También hay en tabletas efervescentes de 1 gramo y de 2 gramos, por ejemplo, el Redoxon, que es la que está más comúnmente, y hay gomitas también para los niños con vitamina ACD y se puede dar una gomita diariamente. Si no se hubiera, por ejemplo, no consiguieran las gomitas, bueno, se puede dosificar la vitamina C en 1/4 de tableta diariamente o mitad de tableta, o si ya son adolescentes, pues, o preescolares de más de 30 kilos, se le debe de administrar una tableta de 1 gramo, y o si son niños mucho mayores por ejemplo, 18, 16, 17 años, con un peso pues mayor de 70 kilos o de 60 kilos, pues se le debe administrar 2 gramos de vitamina C. Y con esto algún fluidificante, algún antihistamínico para disminución de la producción del moco, y en algunas ocasiones algún expectorante como del tipo del Ambroxol, es el tratamiento adecuado. El estar en casa en reposo, analgésico obviamente o antipirético, no debe de faltar, y el reposo que se debe de estar. Dime, Ramses, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes pregunta, Ramses? ¿Tienes levantada la mano? ¿Alguien que tenga alguna otra Perdón, pregunta? doctora, lo que pasa es que se traba esto. No, no tengo Ok, preguntas.
Ok. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, comentario sobre los temas? Dime, Oscar. Bueno, doctora, yo he visto que sobre todo con los de antihistamínicos, que ahí decía que no era recomendable para menores de 6 años, pero he visto que varios doctores lo prescriben a niños de 2, 1 año, no sé si está bien eso. Sí, sí, yo generalmente sí también dejo un antihistamínico. Por ejemplo, está el antifludes que trae eh, desloratadina y trae paracetamol. Ahorita, bueno, no me acuerdo qué otra cosa trae, pero trae 2 o 3 cosillas más por ahí y generalmente yo se los receto, no más de 7 días, 2 gotitas por kilogramo de peso o en base al paracetamol. También yo se los voy dosificando a los niños, ¿no? Hay en gotitas y en suspensión. En bebés más pequeñitos, por ejemplo, en menores de 6 meses, este, dependiendo de también cómo vea yo a la mamá, si está muy abusadita o si ya es un paciente que yo conozco, le puedo dar ese mismo, el antifludes. Y si no, nada más le dejo lo que es la loratadina simple, ¿verdad? Porque a veces se pasan una gotita de más y más que nada por el paracetamol, porque pueden intoxicarlas por el paracetamol o le dan aparte paracetamol y entonces sobredosifican el paracetamol. Entonces, generalmente si doy el antifludes como tal, ya no doy paracetamol porque entonces sí le puede condicionar una sobredosificación en base a esto. Aunque a veces yo les diga, trae paracetamol en antifludes, pero ellas pues no hacen mucho caso omiso, entonces le dan una dosis más de paracetamol. Entonces, si es eso, les pongo ibuprofeno junto con el paracetamol. Anteriormente, antes de que quitaran la nimesulida del comercio, yo manejo muy bien la nimesulida hasta ahorita, desde hace 20 años que salió la nimesulida, siempre la he manejado en mis pacientes y en ninguno he tenido ninguna reacción, ¿verdad? Como lo han manifestado. Es mucho mejor porque te da un horario de 12 horas, que las mamás a eso les gusta, que por lo menos 12 horas no tengan fiebre sus niños. Con el paracetamol cada 4, cada 6 horas hay que estarle redosificando porque les vuelve a aparecer la fiebre. Entonces, pues no sé hasta cuándo ya vaya a empezar a aparecer nuevamente la nimesulida, y el otro pues sería el ibuprofeno. Pero de igual forma, el ibuprofeno cada 8 horas hay que dosificarlo. Pero al menos yo en lo personal sí les dejo un antihistamínico, les disminuye bastante la fluidez, que a veces eso también es bastante molesto para los pequeñitos. Abren lo que es bastante bien en lo que es las fosas nasales y disminuimos el riesgo de una otitis al que se abra perfectamente bien la trompa de Eustaquio y ventile esa parte y obviamente no se acumule moco ahí y se vaya hacia el oído o hacia los senos paranasales en el caso de los niños mayores de 3 años. De los antihistamínicos, bueno, yo sabía que la contraindicación es por los efectos sedantes, ¿no? Y los de segunda generación, pues tienen menos efectos sedantes como la loratadina y desloratadina. Así es, efectivamente, sí, por eso no están muy de uso como les digo, va a depender mucho, de ahí la gran importancia del pesaje de los niños, ¿no? Y que no estés dando nada más hacia el tanteo, que le des el cuartito, ¿no?
O sea, un niño se debe de pesar y medir en la consulta para que tú sepas adecuadamente la dosificación de los medicamentos. Y obviamente debes de saber la dosis, la presentación, ¿verdad? Que existe. Importante ponerle a un ladito 5 miligramos en 1 mililitro para que cuando lo compren en la farmacia, pues verifiquen que es la presentación que tú estás solicitando porque en esa base tú le estás dando la dosis, ¿no? Como saben, pues están los similares, los genéricos, y hay veces que no llevan a cabo como tal, como los medicamentos de patente, ¿no? Entonces, varían a veces en los cuantos miligramos hay en cada mililitro, y entonces esa variación hace el gran problema de ver. Ahora, si le toca 1 mililitro a la mamá, le tienes que explicar, o le toca, por ejemplo, 0.5 mililitros, o sea, tienes que ponerle 0.5 mililitros. No le pongas 0.5 mililitros porque si no ella se va a confundir y va a pensar que le estás dando 5 mililitros. Les digo, aquí hay mucho de ver qué tanto conoces a la mamá y qué tan abusaditas son, y obviamente tú le tienes que explicar esa receta y le tienes que decir si la entendió o no la entendió y afirmar, que ella te afirme cómo tú le explicaste la receta. Y si son dosis menores de 2.5 mililitros, le tienes que enseñar a dosificarlo en una jeringa. Entonces tiene que comprar una jeringa y con la jeringuita que viene de 3 mililitros, o incluso las de insulina cuando les toca 0.5 mililitros, pues le tienes que enseñar que con una jeringuita de ese tamaño, ¿verdad? Tiene que aplicar el medicamento. Y hacerle bien la aclaración en cuanto tú pongas los puntos, o sea, dónde va el punto, que no se te olvide, ¿verdad? Hay mamás que se ponen abusadas y dicen, no, oiga, tantos mililitros, ¿verdad? Para mi bebé que está tan pequeñito, o sea, ellas también se dan cuenta que es mucho, ¿no? Entonces, sí es bien importante esta parte, y de ahí era la problemática de este tipo de antihistamínicos. No a todos les produce ese problema, ¿verdad? De somnolencia, porque va a depender mucho de la dosis. Entonces, si tú le das una dosis mayor, pues obviamente los efectos que tienen sí. Si tú le das la dosis correcta y la mamá la sabe aplicar, no tiene por qué haber algún efecto secundario. Yo al menos en lo personal no he visto efectos secundarios. Las mamás tienen mi número telefónico y si tienen algún problema o duda, pues me lo hacen llegar y yo les comento y que me revisen nuevamente la receta. Pero de lo que sí es que siempre antes de que salga la mamá, yo le digo, a ver, mamá, explíqueme cómo le expliqué la receta, tiene dudas sobre la receta, y hasta la fecha ninguna mamá he tenido problemas con ellos. Pero sí, de preferencia loratadina o la desloratadina, que son los medicamentos que más se pueden utilizar, sobre todo en los menores de 2 añitos, ¿no? En los menores de 2 años, que es un poquito más difícil la dosificación por el peso y que los vasitos dosificadores de los medicamentos, pues vienen 2.5, 5, 7.5 y 10 mililitros. Y entonces es cuando les cuesta trabajo, y más si no consiguen en gotas o no hay el medicamento en gotas, pues obviamente es más difícil. Pero igual, de alguna forma, el gotero, si tú te pasas 2, 3 gotas de más porque le aprietas más fuerte, pues obviamente va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, no hay mejor que con una jeringa y que vayan tomando de la jeringa el 0.5 mililitros, el 1 mililitro, el 2 mililitros o el 1.5 mililitros que corresponde, ¿no? Y en algunos medicamentos sí tenemos que ser muy exactos, ¿no? O sea, si te salió en tu tablita que tú hiciste de acuerdo al peso 1.5 mililitros, pues eso le vas a dar. O sea, no le puedes dar 1 porque entonces no le va a hacer la dosis, el efecto que tú estás esperando. Y si tú le das 2 mililitros, pues obviamente el riesgo que tenga ese bebé, pues es que tenga insomnio, somnolencia, o tenga algún efecto adverso al medicamento.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces mañana con esta ya terminaríamos lo que es oficial, el segundo módulo. Mañana veríamos rinitis alérgica y sinusitis, que le corresponde a Esli, para terminar con el módulo de respiratorio. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias por su asistencia. Que tengan buena tarde. Sí, doctora, nos vemos mañana, gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. De Gracias. nada, Hasta hasta mañana. luego. Gracias. Doctora. Hasta luego.